Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Vamos a resolver un problema de óptica sobre refracción en el cual nos dan lo siguiente. Nos dicen que hay un haz de luz, que lo he reflejado aquí, que forma un ángulo con la normal, el ángulo incidente, hasta aquí, que es de 30 grados. Y ese haz de luz pasa de un medio cuyo índice de refracción es 1,5 a un medio cuyo índice de refracción es 1,2. Bien, nos piden calcular cuál es el ángulo de refracción, el ángulo del haz de luz refractado, y cuál es el valor del ángulo límite. Bien, para hacer estos problemas, siempre que tenemos refracción, tenemos que utilizar la ley de Snell, que es muy fácil, de verdad, y dice lo siguiente, nos dice: sería la ley de Snell. Nos dice, N1 por el seno del ángulo incidente es igual a N2 por el seno del ángulo refractado. Lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir y hallarlo. Entonces, tenemos que esto sería 1,5 por el seno de 30 es igual a 1,2 por el seno del ángulo refractado, que lo llamo esto, ¿no? Bien, entonces me quedaría 1,5 por el seno de 30 partido 1,2 sería el seno del ángulo refractado. Este seno nos sale que es 0,625. Sería. Entonces, ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar el ángulo, porque ese es el valor del seno. Entonces diría, esto sería el arcoseno, luego con la calculadora, de 0,625. Yo aquí pongo arcoseno, podéis poner también esto. Seno a la menos 1, todo esto es lo mismo. Bien, vale, hacemos esa operación y esto nos sale que sería 38,68 grados. Sería el ángulo refractado. Fijaos aquí qué ocurre. Si este ángulo no se desviase, haría esto. ¿Vale? Es decir, aquí formaría 30 grados. Pero el ángulo refractado es 38,68, con lo cual el ángulo, el rayo lo que hace es separarse. Se separaría esto. Lo vemos, ¿no? Esto sería el ángulo refractado. Cuando pasamos de un índice de refracción mayor a uno menor, el ángulo refractado se separa de la normal. Y eso va a dar lugar al ángulo límite. Porque ¿qué es el ángulo límite? El ángulo límite, lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Va a llegar un momento en el cual, según el ángulo incidente va creciendo hacia acá, este ángulo refractado va a ir aumentando hacia allá, hasta que se pueda dar un resultado algo parecido a esto. Cuando yo tengo este ángulo incidente, puede ocurrir que el ángulo refractado haya separado tanto la normal que, digamos, que forma un ángulo de 90 grados. Bueno, pues cuando el ángulo incidente tiene este valor, es lo que se llama el ángulo límite, y lo ponemos con esa L. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para calcular el ángulo límite? Aplicar la ley de Snell a esto que tenemos en rojo, que sería lo que ocurre cuando aplico un ángulo incidente de este valor y el ángulo refractado sale que es 90 grados. Venga, vamos a hacer lo que es muy fácil. Aplicamos otra vez la ley de Snell, que sería esta. Entonces, ¿cuánto es N1? Sería 1,5 por el seno. En este caso, lo que nos van a calcular es el ángulo límite, que sería este, con la L de límite. Igual a N2, que sería el índice de refracción del medio 2, que sería 1,2 por el seno del ángulo refractado. Cuando se cumple que tenemos que el ángulo límite, la reflexión total, cuando se cumple esto, ¿qué ocurre? Que el ángulo refractado es 90 grados. Entonces nos va a quedar 1,5 por el seno del ángulo límite, que es igual a 1,2 por 1, porque el seno de 90 es 1. Hacemos esta operación, 1,2 por 1 es 1,2, partido 1,5, y esto nos queda que es 0,8. Ese es el seno del ángulo límite. Ahora tenemos que hacer lo mismo. El ángulo límite, igual que hemos hecho aquí, pues sería el arcoseno. Yo lo pongo así. Arcoseno de 0,8, es decir, que el ángulo cuyo seno es 0,8. Y entonces esto es 53
53,13 grados. ¿Qué quiere decir esto? La explicación del ángulo límite sería esto. Esta sería la normal. Bueno, pues cuando yo aquí aplico un ángulo de 53,13 grados, el ángulo refractado, ¿dónde está? Saldría así. Bien, pues si yo aplico un ángulo mayor de 53,13 grados, lo voy a hacer en verde, este ángulo, que este ángulo es mayor de 53,13 grados, ya se va a producir reflexión. Se va a formar aquí el ángulo de salida, que en este caso va a ser el ángulo reflejado. Pasamos de una refracción, cuando existen estos índices de refracción, calculamos el ángulo límite, y es el ángulo a partir del cual el rayo de luz pasa de ser refractado a ser reflejado. Es decir, para un ángulo mayor de 53,13 grados, como sería este ángulo verde que he dibujado, lo que ocurre con el haz de luz es que se refleja, ya no se refracta. Bien, ahora es vuestro turno, os toca practicar y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.